Es verano, así que comenzamos programas especiales del Espacio en Blanco con multitud de contenidos para ayudaros a pasar este tiempo. Iniciamos nuestro recorrido con un tema muy inquietante. Lo hemos titulado Actos macabros en la historia. Y será un resumen de eso que es capaz de hacer el ser humano con sus semejantes, a veces algo atroz. Este es un pequeño avance de lo que nos espera en este programa especial de tiempo de verano. Y vamos con el primero de ellos y avisamos, no es recomendado para almas sensibles. Lo llamamos actos macabros. Los próximos minutos nos van a servir para conocer algo terrorífico. Para ello haremos un viaje por todo el planeta, continente por continente, para ser conscientes de los actos más macabros de la historia. Un recorrido a través del tiempo en busca del origen de la maldad humana. Asistiremos al primer asesinato de la historia. Los sacrificios humanos en Mesoamérica. Descubriremos además que actualmente existe una isla en la que aún salen a la superficie los huesos de centenares de esclavos que fueron arrojados allí hace más de 220 años. ¿Cuáles han sido las acciones más atroces y despiadadas llevadas a cabo por el hombre desde que tuvimos uso de razón? Y lo que es peor, ¿qué actos macabros seguimos haciendo hoy en día y posiblemente sigamos haciendo en el futuro? Lo que nos espera a lo largo de los próximos minutos no es nada agradable, pero por desgracia forma parte de nuestra vida. Pues preparaos, esos que os gustan mucho cosas de misterio, porque llega un invitado que nos va a contar unas cosas. Yo me lo estuve pensando, es hacer nuestra entrevista. Él lo llama actos macabros en la historia y ha preparado algo parecido a esto. Escuchar. Desde que se fundó la Santa Inquisición medieval, año 1184, y hasta la actualidad, se han perseguido, torturado, vejado y asesinado con total impunidad a las llamadas brujas, que no eran otra cosa que herejes o peligrosas a su juicio. La conocida como caza de brujas se llevó a cabo con mayor fiereza entre los siglos XV y XVII. Aunque, en honor a la verdad, la Santa Inquisición no era la única que asesinaba bajo el nombre de la fe en aquella época. Al contrario de la creencia popular, las brujas o hechiceras se han perseguido y vilipendiado en todas las culturas, desde mucho antes de lo que suena. Hemos hablado muchas veces de las brujas, por eso vamos a ver este asunto y nos vamos con otros actos macabros de la historia. Y nuestro invitado es Johnny B.L., que está aquí con nosotros. Y oyentes y familia de Espacio en Blanco, ¿qué tal? ¿Te gusta esto de las cosas macabras, eh? Todos los temas que haya que hablar así en voz muy bajita, actos oscuros, actos crueles, eso. Y no solamente a mí, porque me he dado cuenta, después de sacar este libro, que a la gente, aunque no lo reconozca, le atraen mucho estos casos y este tipo de temas. Sí. Bueno, más que ver que las cosas estas terribles de los informativos que nos ponen dramáticos, asesinatos, tienen mucha audiencia. Exactamente. ¿Por qué te dio por escribir actos macabros de la historia? Un repaso a la maldad humana a través del tiempo, y según he visto, te vas a la prehistoria y llegas hasta nuestros días y acabas con la guerra 2023, con esta en la que estamos. Bueno, las muchas guerras que hay todavía en el mundo. Sí, la verdad que me inicié a escribir este libro porque me estaba en un momento de cabreo, de enfado con el mundo, con el ser humano. Me pilló bajo de ánimos. Miraba lo que dices tú, la televisión, siempre noticias malas, siempre casos crueles, y yo, una parte de mí decía, no podemos ser así de malos, tiene que haber un detonante, tiene que haber una chispa, tiene que haber algo. Y entonces empiezo el libro con dos reflexiones, con dos grandes pensadores separados por 200 años en el tiempo, Rousseau y Maquiavelo. El primero afirma que el hombre es bueno por naturaleza y son las sociedades las que nos pervierten, mientras que Maquiavelo dice que el hombre es malo por naturaleza a menos que precise ser bueno. Son dos frases diametralmente opuestas. Y yo dije, me puse esa premisa. El hombre es bueno y nos pervertimos por la fe, por donde nos ha tocado vivir, la época, las creencias.
o somos malos ya de por sí. Así que dije, pues me voy a coger desde la prehistoria y hasta el presente, hasta la actualidad, y me voy a ir por todos los continentes: Asia, América, Europa, distintas épocas, distintos lugares, distintas creencias, y voy a narrar actos macabros. Y entonces, para mí ha sido un viaje personal, y espero que para el lector también lo sea, de descubrir si realmente somos malos o nos vamos volviendo malos. Ya. Quizá habría que escribir también otro libro de las cosas buenas que ha hecho el ser humano, ¿no? Las cosas blanquitas, los inventos, la ayuda, ¿no? Digo yo. Claro, sí, eso lo dejo claro en el prólogo, que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Nosotros somos capaces de hacer cosas buenísimas, pero también malas. Entonces, digo que en este libro yo me centro en lo malo. Pero evidentemente, y doy pie a alguien al que quiera, puede hacer actos buenos en la historia, que evidentemente el ser humano, soy consciente de que también es capaz de superarse, de sacar lo mejor que tiene dentro. Vamos a pensar que quizá haya muchos más buenos que quizá no se conocen, ¿no? Porque no se publicitan mucho, no tienen tanta prensa como los malos. Lo que se suele decir, que los malos son menos, pero hacen más ruido. Más ruido. Sí. Bueno, pues con este señor preparados, nos vamos a hacer un viaje que ya veréis que increíble. Pues vamos a la prehistoria, si te parece. ¿Nuestros antepasados eran ya caníbales o eso se vieron abocados a hacerlo por falta de recursos, o nos gustaba comerlos los unos a los otros, ya desde que nacemos? Pues sí, bueno, todas las evidencias, aunque esto siempre se va quedando obsoleto porque siempre hay nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, pero sí que tenemos, de momento, y además aquí en España, no hay que irse mucho más lejos, tenemos en Atapuerca, en la cima del Elefante, un hallazgo que se descubrió, que se considera el primer acto de canibalismo de la historia hace 1,3 millones de años. Porque sí que es verdad que a medida que hemos descubierto otros restos más actuales, se han ido como agrupando, se ha manifestado inteligencia en el ser humano, quizá se han rebanado cráneos y los han usado como vasijas, o han depositado los huesos, aunque hayan hecho canibalismo, pero han depositado huesos de una manera algo más ornamental, algo más ritual. Pero si nos vamos más atrás, ya digo, 1,3 millones de años en el tiempo, hemos podido ver canibalismo puro y duro, huesos roídos, esparcidos de cualquier manera. Entonces, los investigadores evidentemente no se ponen de acuerdo porque es muy difícil, pero sí que pueden llegar a la conclusión de, por la zona también, las épocas y demás, que sí que fuera por necesidad, que no tiene nada que ver con el pensamiento mágico, sino que por necesidad nos hemos ido comiendo los unos a los otros. Pero también es verdad que a medida que vamos avanzando en el tiempo, esto que estoy hablando es del Homo antecesor, pero a medida que vamos avanzando, el Homo magdaleniensis y demás, pues sí que vemos como algo más ritualístico, como que desde que estamos pensando en la muerte como algo inevitable, como algo trascendental, parece que el ser humano ha ido tomando conciencia y ha ido tomando respeto de sus muertos. ¿Y cómo se sabe que había habido canibalismo? ¿Cómo se...? Dices hueso roído, podía haberlo roído, no sé, un animal, una rata, un lobo, un oso. No, porque la manera de roer son dientes humanos. Y además hay una cosa muy curiosa, y es que esto que te estoy contando, el hallazgo en Atapuerca, has dicho, Burgos. Atapuerca, en la sala T9 de la cima del Elefante. Ahí, por ejemplo, se vieron los huesos roídos por mandíbulas humanas, pero no absorbieron el tuétano de dentro, que no se sabe si es porque realmente no lo sabían o no les dio pie a ello, porque eso era romper el hueso y sorber. Pero los tuétanos no fueron sorbidos, solamente fueron mordisqueados por la carne, huesos descarnados. Hay un capítulo que habla que el primer asesinato de la historia ya hace referencia a esto. ¿No fue Adán y Eva? Perdón, Caín y Abel los que se dieron leña al primer asesinato? Pues realmente... Tienes que ver cómo sonríe. Es sonrisa picarona. Ya. Realmente es un asesinato que está datado de mucho antes, también aquí en España, también en Atapuerca, hace 43.000 años. Lo mismo, se encontró un cráneo con dos agujeros, dos perforaciones arriba de la cavidad ocular izquierda, con el mismo instrumento, pero con diferentes vías de entrada. Y o sea que los investigadores han dado por hecho, no se sabe si se hizo realmente antes o post-mortem, pero sí que se sabe que se hizo de seguido dos perforaciones en el cráneo, como dos pinchazos, porque fue con un objeto punzante y fino. Y de momento, y bueno, parece que ahora en China se están descubriendo cosillas, pero bueno, el primer asesinato
oficial, digámoslo así, de momento de la historia, lo tenemos aquí en España y data de hace 43.000 años. Haces un viaje, un trayecto muy largo en el libro. Vamos a pegar unos cuantos saltos, si te parece, ¿vale? Perfecto. Nos vamos además lo divides por continentes. Vamos a Europa, los vikingos y el águila de sangre. ¿Qué es eso del águila de sangre? Bueno, antes que nada decir que el pueblo vikingo siempre ha estado sujeto a mucha fantasía, a mucha imaginación. Nos hemos enterado hace poco que no llevaban cuernos como en los cascos, ¿verdad? Sí. Pues sí. Pero sí daban leña. Cuando llegaban aquí, machacaban todo lo que podían, quizá para meter... El terror es algo que funciona muy bien en las guerras y en las conquistas, ¿no? Sí, efectivamente, era un pueblo muy, muy temido, era un pueblo que en cuanto veían ondear sus velas, pero también su reputación les precedía. Es como dicen de que siembra y luego recogerás. Pero sí que es verdad que pues por el cine, la televisión, los videojuegos, pues los hemos ensalzado a los vikingos, los hemos convertido en una especie de rockstars que parece que llegaban ahí y ellos pisaban. Y el águila de sangre es un ritual que sí que es cierto, es verídico, que se ha llegado a hacer, pero bueno, vamos a explicar bien lo que cogían al reo. Es un poco... Lo hacían con los prisioneros. Con los prisioneros, pero con prisioneros de alto standing. No con los... esclavos o gente de... Sí. Claro, no, con gente que se lo merecía, porque para ellos era todo un ritual. Les maniataban y por la parte de atrás les abrían la espalda y les abrían las costillas y les sacaban los pulmones, y dice la leyenda que los pulmones seguían en movimiento hasta que el reo moría, y entonces hacía como una especie de batir de alas. Entonces por eso se llama el águila de sangre. Realmente esto se hacía, ha habido investigaciones que se demuestra que este ritual pues se ha llevado a cabo, pero también se ha demostrado que una vez que te abren la espalda, te sacan las costillas, no da tiempo, es físicamente imposible a que los pulmones sigan en movimiento. El reo habría muerto mucho antes. Entonces ha llegado a la conclusión, como decía antes, de que era un ritual, era un modo de seppuku japonés, era como un asesinato de alto standing, para morir con honores. No te mataban decapitándote ni de cualquier manera, sino que el que se lo merecía le hacían eso, y era pues como para seguir honrándole a él y a sus antepasados. Vaya forma, ¿no? Acorde del pueblo vikingo. Y hoy con Johnny Bell aquí en nuestro estudio contándonos cosas terroríficas. Damos otro salto rápido. Amaro Pargo, ¿quién era este colega? ¿Era un pirata? No era un pirata, era un corsario. ¿Hay diferencia? Hay diferencia. Los piratas están mal vistos y los corsarios están muy bien vistos porque están al servicio de la corona, aunque realmente hacen lo mismo. Ya. Claro, pero eso sigue pasando actualmente. No me quiero meter en fregados. Vamos a dejarlo, sí. Pero hay mucha gente que hace cosas horribles, pero mientras estén bajo el amparo de la corona o del poderoso, pues está bien visto. Pero cuando ya no, pues se convierte en un proscrito. Yeah. Amaro Pargo, de todos modos, hay quien le ha tachado de pendenciero, de asesino, de ladrón, de esclavista y demás, pero tampoco hay que mirarlo con el presentismo actual. Quiero decir que en aquella época, pues había comercio de especias, de telas, había esclavismo también, sí, había asesinatos, pero Amaro Pargo también tenía una conciencia. ¿De qué tiempo estamos hablando? Pues estamos hablando en época de la piratería, 1678. Época tercera, de la tercera época de la piratería. ¿Y qué lugar? ¿Era británico? No, Amaro Pargo era español. Era ¿Español? De Tenerife, era tinerfeño. ¿Qué me dices? Sí. Y parece que nada más que nos acordamos de Nathan Drake, de Barba Negra, de los típicos piratas, pero aquí también teníamos un personaje... Ahora me acuerdo que contaban alguna historia en Canarias del... Sí, perdón. Sigue. Sí, de hecho está su lápida. Sí. Y tiene un misterio, porque hay una calavera pirata y hay quien dice que parece como que está guiñando un ojo, esa lápida. Hay que mirarla desde un ángulo. Y hay una curiosidad de este corsario español, es que se llevaba muy bien, por decirlo de alguna manera, tenía relaciones con una monja llamada la Siervita, una monja, Sor María, que la iban a beatificar. Y claro, a alguien que iban a beatificar no puede tener relaciones con un corsario ni con un pirata. Entonces hay quien blanqueó a Amaro Pargo, o hay también quien dice que no eran relaciones digamos carnales, sino que era una relación fraternal.
Bueno, lo curioso de este pirata, y por lo que le he rescatado en el capítulo, es porque una empresa de videojuegos, se sabía muy poco de su figura, y ha tenido que ser una empresa de videojuegos, Ubisoft, que estaba haciendo un videojuego de piratas, y fueron los que fueron al Ayuntamiento de Tenerife y dijeron que pagaban lo que hacía necesario para hacer la exhumación, para investigar sus huesos, sus restos, y meter su figura de Amaro Pargo en el videojuego Assassin's Creed de los piratas. Lo bueno es que se han descubierto un montón de cosas, como por ejemplo que se enterró con un esclavo al que él le dio la libertad, y parece ser que se enterró con él junto con niños. Estaba la tumba llena de huesos. Y finalmente el videojuego no fue lo que los tinerfeños esperaban, ya que le compararon con Barba Negra o con un sucio pirata. Era el malo del juego. Y parece ser, por lo que sabemos, que Amaro Pargo era un hombre de principios, era corsario, y aunque se dedicaba a lo que se dedicaba, pero era un hombre de honor. Ya, se dedicaba al esclavismo también en aquel tiempo. En aquel tiempo, pero él sobre todo hacía telas, especias, azúcar. Él sobre todo era mercancía. Vale. ¿Y por qué se le llama el señor de soga y cuchillos? Se lo pusieron porque decían que encima de su barco él era la ley. Lo que él dijera es lo que mandaba. Y lo mismo podía mandar a alguien a ahorcar con la soga, que le podían pasar a cuchillo simplemente por una mala mirada o simplemente por un mal gesto. Dentro de su barco él mandaba. ¿Y tú dices que es un tipo bueno? Bueno, pero no, hay que verlo comparado con lo que se veía allí. Yo a los piratas realmente y los corsarios no los tengo catalogados como malas personas, porque realmente, aunque sí hacían cosas despreciables, pero también, por ejemplo, eran gente que amaban, abro comillas, a los seres humanos, porque en un barco pirata, un barco corsario, podías ver a gente negra. Cuando en el resto de poblaciones de a pie había un racismo increíble, pues en los barcos todo el mundo era igual. Entonces tenían una serie de valores que yo los veo respetables. Luego sí, evidentemente, la piratería, el pillaje, el robo, el saqueo, pues sí, eso va con el ser humano, pero también en muchos casos nacieron con ello y son esclavos de la época en los que los ha tocado vivir. Damos otro salto, nos vamos más a nuestro tiempo, y ahí se hizo un zoológico humano en Bélgica. Bueno, zoológicos humanos ha habido hasta aquí, hasta en los jardines del Buen Retiro. ¿Sí? Sí, en toda Europa. Lo que pasa es que yo rescato en el capítulo el zoológico humano belga, porque fue el último zoológico humano que se ha creado. ¿Y qué fecha dirías? Porque parece que estamos hablando de algo muy lejano. 1700, 1800, ¿no? No, en la época de los 60. 1960. 1959, con la creación del Atomium, el Bélgica, en la feria de muestras, que parece que la gente... Yo he estado en el Atomium, he estado en el pabellón, y era como una expo, una feria de modernismo, de crecimiento, para unir. Pues justamente en la creación del Atomium, en el 59... había un zoológico humano belga. Entonces lo he rescatado porque me pareció sorprendente que en esa época cogieran a familias del Congo belga, porque antiguamente en la época de Leopoldo el Congo belga era en colonia, pues cogieron a familias, las trajeron, las pusieron ropas típicas, las pusieron a hacer sus labores o lo que ellos creían que deberían hacer, a coger simientes, a tejer, les pusieron una valla y cobraban entradas para que la gente se viera con potestad para tirarles cacahuetes, para gritarles, para insultarles, para decirles todo tipo de tropelías, y esto ocurrió en los 60, ¿sí? ¿Y solamente eran congoleños o había de otras razas? No, sí. Congoleños, porque querían imitar a otro zoo que hicieron en Bélgica 40 o 50 años antes, y que fue una explosión. Hubo un montón de turismo, millones de turistas. Ahí usaron hasta los canales de Bélgica y les pusieron barcazas para que navegaran. Entonces fue tal el éxito que quisieron reproducirlo, pero claro, la época no es la misma y estamos hablando de los años 60. Hay que decir que después de este zoo humano belga se clausuró y ya no ha vuelto a haber más zoológicos humanos. Pero bueno, tampoco creo... Bueno, me gusta en cada capítulo, al final, poner una pequeña reflexión o lanzar un pequeño dardo para que el lector piense o medite, porque muchos se tirarán manos a la cabeza diciendo: ¿quién va a pagar una entrada
para insultar a niños del Congo, pobrecitos y tal. Bueno, pues estamos viendo, creo, en los partidos de fútbol todos los días cómo la gente paga una entrada y se cree con el derecho a insultar a... ya no el del equipo contrario, sino al de su mismo equipo. Y el de la madre, de no sé quién. Insultos racistas, o bueno, ya no tiene por qué ser racistas, insultar a lo que sea. Y claro, como tú has pagado tu entrada, pues te crees con ese derecho. Entonces, eso pasó en los 60, pero estamos en el 2023 y ojo que a lo mejor tampoco hemos avanzado tanto. Cambiamos de continente, viajamos hasta América y nos vamos a hablar de sacrificios humanos. Algo muy en boga en algún tiempo en esa zona, ¿no? Sí, bueno, también quiero recalcar, en el capítulo hablo de los sacrificios humanos mexicas, pero quiero decir que no es por nada contra ese pueblo. En Mesopotamia había sacrificios humanos, en Europa también, en Roma y Grecia también se hicieron, pero bueno, quizá porque fueron los más representativos o son los que más nos han llegado, pues quería recopilarlos aquí en el libro. Y también ese choque cultural que tuvo que ser cuando Hernán Cortés, cuando los conquistadores llegaron a América y vieron cómo mataban, cómo sacrificaban a personas humanas. Insisto que este tipo de actos, aunque nos parezcan crueles, pero no hay que mirarlos con el presentismo actual. Quiero decir, en aquella época había chamanes, había brujos y su palabra era la ley. Entonces la gente tenía el pensamiento mágico mucho más arraigado, pero no dejó de ser un choque cultural cuando llegaron los españoles y vieron cómo subían a los occisos por esas pirámides, ¿verdad?, escalonadas que todos tenemos en mente. Les colocaban en la piedra ritual y con una hoja de obsidiana les hacían la cardiectomía. Y después cuando el reo estaba medio moribundo le pegaban la patada y le tiraban abajo para que rodara. Es un acto macabro en sí, pero no hay que demonizarlo porque viene de una época, de una cultura, de unas creencias que de hecho todavía hoy en día en África, luego si quieres hablaremos de ello, sigue habiendo brujos, sigue habiendo chamanes y la gente sigue creyendo a pies juntillas lo que les dicen esos seres superiores. Entonces me pareció muy curioso. Y también los sacrificios humanos mexicas pasan un poco como los vikingos, los hemos magnificado. Porque hay algunas historias que dicen que en un solo ritual se han matado 200.000 personas. Entonces, bueno, ha habido experimentos. Yo me he estado documentando un montón de experimentos, me los he estado viendo de cabo a rabo, y sí que es verdad que dice que para matar en un solo ritual a 200.000 personas, un solo ritual de 4 días, harían falta 14 pirámides y matar a una persona cada 2 minutos. Entonces eso es algo prácticamente imposible. Abrir, extraer costillas, sacar corazón, es prácticamente imposible. ¿Sacaban el corazón, como decían, y el corazón seguía latiendo? Seguía latiendo, eso sí que es real. Eso sí que es posible hacerlo, pero tampoco no como nos dicen. Hay que entrar no de una manera vertical, sino de una manera horizontal y por debajo de las costillas. Es lo que han demostrado los que han llevado a cabo las investigaciones. No digo que los mexicas lo hicieran así, digo que es la manera más apropiada o más rápida para sacar un corazón. Y creo que les daban antes una bebida para que no sufrieran, ¿no?, los protagonistas de ese ritual tan terrible, ¿no? Por lo menos tenían un poquito de deferencia con ellos. Menos mal, ¿no? Sí. Divirtiéndonos esta noche un poco viendo cómo son o han sido algunos seres humanos. De México nos vamos a Perú, Ica. Un lugar también increíble donde se han encontrado pruebas de cosas también espeluznantes, ¿no? Cráneos. ¿Trepanaciones? Sí. Lo que pasa es que en el caso de las trepanaciones, lo añadí, es un acto macabro, pero es un acto macabro por un fin benévolo. Es un principio de medicina. Me gustó mucho. No todo en este libro son delitos de sangre, no todo en este libro son actos macabros horrendos, sino que hay algo, no deja de ser un acto macabro, perforar con un berbiquí, y más en aquella época, un cráneo, no deja de ser un acto macabro, pero lo hacían por un bien común. Lo hacían para liberar esas presiones que tenían. Entonces me pareció muy curioso y me pareció algo, no sé si llamarlo bonito o por lo menos heroico, que trataran de salvar a sus semejantes y trataran de avanzar en medicina, taladrando el cerebro por lo que ellos creían que estaban sanando.
no solamente se hacían en Ica, en muchos lugares del mundo en muchos se practicaba esto, y lo curioso es que vivían después de la trepanación, ¿verdad? Sí, se han encontrado restos de cráneos trepanados y luego el cráneo ha seguido creciendo un poquito alrededor del agujero, lo que es muestra inequívoca de que el ser humano, en este caso, ha continuado con su vida por al menos unos años más. O sea que había que hacerlo, claro, muy bien, había una tasa de mortalidad tremenda, pero cuando salía bien se podía salvar. Y en algunos casos trepanados se han podido encontrar los cadáveres adornados con un montón de abalorios, de enseres, o sea que también se cree que se le hacía a los jefes de tribu, o a la gente más importante. Ya. Vamos con otro caso. Un niño en 1944 condenado a muerte con 14 años. Con 14, sí. Estamos... Terrible, ¿no? En América, además. Bueno, lo has dicho, 1944, estamos en la época del apartheid, en la época del Ku Klux Klan. Y lo terrible de este caso no es solamente que le hayan condenado a muerte con 14 años. Por cierto, esta historia inspiró a Stephen King para escribir La Milla Verde. Ah. O al menos lo cogió un poquito de inspiración. Mm-hmm. Y lo curioso de este caso, o lo que más rabia me da, es que ahora... hace años, 70, 80 años después, se ha descubierto de que él era inocente, de que todo fue una trama, fue una estratagema, y le ajusticiaron para tapar la ineptitud de la policía y por puro y mero racismo. Yeah. Entonces ese niño murió por nada. Si quieres contamos la historia. Cuéntame la historia. Estamos en un pequeño pueblo de América, de la América profunda, como digo, una época de racismo, en la que los terratenientes tenían campos de cultivo, tenían sus casas, y al otro lado del río, de las vallas, es donde vivían los esclavos. En una mañana, dos hijas de los terratenientes salieron a pasear al bosque a buscar flores y desaparecieron. No se volvió a saber de ellas, y George, que es nuestro protagonista, con 14 años, tuvo la bondad de avisar y decir que él había sido el último en ver a las niñas y les había dicho el camino a seguir, les habían dicho por dónde podían seguir. Entonces le cogieron como conejillo de indias. Y le culparon a él de... Le culparon, le obligaron... Bueno, luego le encerraron en una sala, sin cámaras, sin nada de nada, y salió con una declaración firmada, cuando él no sabía ni leer, no sabía ni escribir, y con todo lo que les había hecho a las niñas, y los cadáveres y demás. Entonces, claro, le ajusticiaron con 14 años. Algo también sórdido es que no llegaba... La silla eléctrica no estaba pensada para un cuerpo tan pequeño. Tuvieron que ponerle alzas, incluso, antes de darle el electroshock. Y como digo, se ha ido haciendo campaña y han tardado 70 años en descubrir que él finalmente era inocente, y todo era debido al racismo y a cubrir un asesinato, que la niña sí que fue asesinada, pero no por él. Seguimos, viajes, estás disfrutando, ¿no? Bueno, es que tampoco se tiene que negar la naturaleza humana. De todos modos, detrás de cada caso, si te das cuenta, creo que hay un porqué. O bien el racismo que nos han inculcado, o bien la época, lo que nos han metido en el cerebro. Yo me niego a pensar... Que es por maldad. Que es por maldad pura y dura, pero ya digo, quiero seguir investigando. Solamente he abierto, he rascado, quiero seguir ahondando, quiero seguir metiéndome en este tema que es apasionante, pero me niego a creer que seamos malos per se. Vale. ¿Sueñas por las noches con cosas feas? No, ¿qué va? Vale, nos vamos así. Cráneos estirados. ¿Qué es eso? Esos cráneos, pero se hacen en muchos otros lugares, o no sé qué es, qué son los cráneos estirados y qué tiene que ver con la maldad. Pues hay muchos que dicen que los cráneos estirados provienen de calaveras de aliens. Tú imagínate, un hallazgo, al principio de todo, encuentras un cráneo estirado, pues son alienígenas. Hay otros que dicen que no, que son cráneos humanos, evidentemente son cráneos humanos. Y hay conspiranoicos también que dicen, bueno, o no tan conspiranoicos, cada uno tiene su teoría, que dice que vinieron los extraterrestres y quisimos asemejarnos a ellos, y por eso nos estirábamos los cráneos. Bueno, realmente, o la teoría más plausible, es que es una especie de moda o de rito. Como hablábamos antes, el pensamiento mágico. Hay ciertas tribus, hay ciertos lugares, y además en muchas partes del mundo. Eso no es propio solamente de un solo continente. Y desde pequeño, pues igual que en muchas tribus africanas se ponen platos en el labio o demás, pues desde niño, esto hay que hacerlo cuando el cráneo es maleable, es blandito.
les ponían una suerte de maderas con unas bisagras y unas presillas, y poco a poco, cada día, iban apretando, pero a modo de ritual, a modo de pensamiento mágico. Y finalmente el niño que luego ya se hacía adulto, conseguía un cráneo estirado. Hay algunos, los cráneos paracas, son los más impresionantes, son los que alcanzan mayor dimensión, y la verdad es que tú lo ves y son increíbles. Pero claro, tú ponte a pensar que a un niño pequeño, por estilo, por no sé cómo llamarlo, le tienes que hacer eso. Y también tenía una tasa de muerte alta, porque te podías pasar con la presilla, aparte de jaquecas, cefaleas, problemas a la hora de cuando los niños crezcan. Y se hacía así, estiraban los cráneos, y tampoco podemos mirarlo con el presentismo actual y decir, uy, yo a mi hijo jamás le haría eso, o a alguien querido jamás le modificaría, porque todos, o casi todos, hemos puesto pendientes a nuestros hijos, ya sé que no tiene nada que ver, o le hemos cortado el rabito a nuestro perro porque queda más mono. O sea que todos nos ponemos tatuajes, todos nos modificamos. Estamos hablando de otra época y de otra cultura, pero es una modificación corporal. Pero lo de los cráneos era un síntoma de realeza para mucha gente, ¿no? El hecho de llevar ese cráneo así... Claro, cuanto más estirado, cuanto más prominente el cráneo, era como tener mayor estatus o ser considerado mejor frente al resto. Cosas que se han ido haciendo a lo largo de la historia. En Asia también hablas de la lapidación. ¿Qué es eso? ¿Y a quién se lo hacían? Supongo que a mujeres sobre todo, ¿no? Sobre todo a mujeres. Es un error pensar que la lapidación es solamente de asignado a etnia musulmana. Es un completo error, porque ya en el Pentateuco nos dicen que puedes lapidar a una mujer infiel. Y el Pentateuco no tiene nada que ver con la religión, no es el Corán. Pero sí que es verdad que se ha ido... es una práctica que se ha ido forjando y se ha ido estirando en el tiempo, y de hecho hoy en día solamente se hace en países con credo musulmán. Entonces la lapidación pues consiste en taparte, cubrirte en la tierra, hacen un hoyo, te meten, y lo único que te dejan a flote es la cabeza. Imagínate, no puedes moverte. ¿Te meten en la tierra enterrado? Te meten en la tierra entero, y hay un grupo de gente. Suele hacerse hoy en día íntegramente a mujeres, y sobre todo por adulterio. Entonces, a mí lo sórdido de este capítulo, y lo que me paro a reflexionar, es que, imagínate, estás metido en la tierra, no tienes ni los brazos por fuera, lo angustioso que tiene que ser eso. Ves un corro de gente delante de ti que te odian, que te insultan, que te escupen. Eso tiene que ser humillante. Y luego, para finalizar, te tapan la cabeza con un trapo para que ni siquiera veas por dónde te vienen las piedras. Y lo que es más grotesco de la historia es que han ido perfeccionando una serie de normas o de reglas en las lapidaciones, en las que no se puede usar una piedra demasiado pequeña ni demasiado grande. Demasiado grande porque te mataría enseguida, y demasiado pequeña porque no te haría casi efecto. O sea que te dicen hasta cómo te tienen que matar. Y yo me pongo en el libro, escribo el punto de vista de alguien que es lapidado, lo que tiene que ser eso, no saber por dónde te vienen los golpes, no poder moverte, no poder ni girar la cabeza, y al final solamente puedes desear que la última piedra acabe con el sufrimiento, porque yo creo que esto sí que es un acto macabro que hiela la sangre, ¿eh? Hablas de otras cosas también sutiles. Matrimonio con un cadáver. ¿Quién se ha casado con un cadáver? ¿Y dónde? Pues te sorprendería, porque de hecho en Francia todavía a día de hoy es legal. ¿Qué me dices? Y hay de 4 a 6 matrimonios por año con cadáveres. ¿Sí? Sí. Yo también me quedé sorprendido, aunque en el libro los casos que trato suelen ser de Asia, más concretamente de China. Y es que es como todo. La picaresca humana no tiene límites, y cuando está permitido, hay una ley que te deja casarte con un cadáver siempre y cuando se demuestre que tú ya tenías planeamiento de boda, o que ya querías juntarte, o que había algún acercamiento. Entonces, claro, uno de los dos cónyuges se muere, entonces te permiten casarte con ello. Pero ya nació la picaresca, y para juntar familias, para empresas, ya sabemos también en China cómo se las gastan con los poderes, pues muchas veces surgieron mafias, surgieron asaltantes de tumbas, de cementerios, iban marcando, cuando moría alguien recientemente marcaban si era mujer, hombre,
y luego iban otros por detrás, desenterraban, y había un mercado negro de cadáveres para familias ricas chinas que tenían hijos y no podían casarse. Entonces arreglaban todo, se casaban con cadáveres. Incluso recojo también un caso de alguien que mató a su propia esposa para luego revenderla y que se casara con otra persona. Es de lo más turbio y de lo más grotesco, pero a la vez me hace medio risa porque ves fotografías, imágenes de gente con otras personas muertas que los visten, además hacen una ceremonia tal, pero claro, es con un fallecido. No te iba a preguntar si luego había convite y eso de... Sí, había. Comilona y eso. Hay ciertas culturas que no lo dejan pasar, no lo pierden. Supongo que el cadáver no comería mucho. La viuda negra, japonesa. Cuéntame qué es esta historia. Bueno, ya llevamos unas cuantas potentes, ¿eh? Unas cuantas potentes. Pues también, viuda negra se refiere a la araña, a una viuda negra, pero también, si hablamos de seres humanos y de asesinos, nos referimos a mujeres que matan para un fin, para un medio. Entonces, siempre que hablamos de asesinos, de crímenes, pues a lo mejor te puedes imaginar a un hombre feo, o robusto, un hombre desaliñado, un hombre con problemas mentales. Pero si hablamos de mujeres asesinas, y sobre todo de viudas negras, pues son mujeres jóvenes, atractivas, guapas, que lo que tratan es de llamar la atención de un futuro, un presumible marido, y acabar con él. Normalmente para sacar el dinero, para sacar el dinero, para un fin, para cualquier fin. En el caso que plasmo en el libro, Chisako, una japonesa, mató a no uno, no a dos, no a tres, no a cuatro, no a cinco, mató a 6 maridos hasta que la pillaron, porque tenía un problema, y es que le gustaba la buena vida, le gustaba vivir bien, y ella ponía un anuncio en los periódicos locales que buscaba un hombre que con una renta mínima que ella estipulaba, y para que se casara con ella. Le llovían pretendientes porque además era una mujer joven y era una mujer guapa, pero lo que no sabían es que todas las noches les iba echando un poquito de cianuro hasta que al final acababan con su vida. Previamente les había sacado todo lo que había podido, había puesto todo a su nombre, pero el problema que tenía esta mujer es que, igual que ganaba dinero, lo gastaba por otro lado. Era una derrochadora de cuidado. Invertía en un montón de locuras, perdió, se ganó un montón de fortunas con sus matrimonios y lo perdió igual de rápido. Entonces, como el primer matrimonio le salió bien, volvió a poner otro anuncio, el segundo matrimonio le salió bien, y al final el periodo de enfriamiento, que es la época que tienen los asesinos en serie entre crimen y crimen, se comprimió tanto que de hecho cuando la pillaron todavía acababa de morir su marido, todavía le estaban velando y ya había puesto otro anuncio para casarse con otro más. Gracias a Dios, al hacerse la autopsia descubrieron un poquito de cianuro y ya descubrieron todo el pastel. Pero aún así, era una mujer digna hasta la muerte. Y en el corredor dijo que ella tenía unos gustos caros, que ella necesitaba vivir así y que si no se arrepentía de nada, y que si en algún momento la justiciaban a la pena capital, pues que se reiría y lo asumiría, pero que ella vivió su vida como ella había querido. Este sí que es un acto macabro, este es un caso de alguien que no se arrepiente y de que no tiene conciencia de que está matando a... Yo creo que es un acto de egoísmo, puro y duro. Nos queda muy poco tiempo y hay casos para... África, el carnicero de Uganda, casi vamos a terminar con él. ¿Quién era este personaje? Y eso que en África pasan cosas... Sí. ¿Me dejas que te cuente una cosa? Sí, por Un día supuesto. estaba por allí y me encontré, ¿sabes? Los mercenarios, estos partidos son los que salen en las películas. Estábamos en un poblado, llegaron ellos, pinta tremenda de gente, no digo mala, ¿no? Y le preguntábamos que por qué hacían eso, ¿no? Sabíamos que eran mercenarios. Decían, nosotros cuando llegamos a un poblado destrozamos. Dijo una palabra muy dura, ¿no? Machacaban a la gente. Dice, porque eso se filtra por toda la selva y cuando vamos al siguiente poblado, antes de llegar, el miedo hace que desaparezcan y así no tenemos que seguir enfrentándonos con ellos. Liquidaban a la gente, la destrozaban, la pulverizaban. ¿Actúan así también por ahí, ese personaje que tú dices? El carnicero de Uganda. Sí, era un dictador puro y duro y se le achacan entre 100.000 y 300.000 víctimas. Luego quizá no fueran tantas, pero es lo que se estima. Hay que ver también que él participó en una guerra. Él nació en Uganda y Uganda era una colonia británica.
Entonces, Idi Amin, para ponerle en contexto a los oyentes, era un hombretón. Medía cerca de 2 metros, pesaba 150 kilos, era robusto, era imponente. Entonces, él, además, tenía mucha labia. Él sabía ganarse a la gente, tenía don de palabras, tenía un muy buen discurso. Se apuntó para la rebelión y poco a poco fue alcanzando un estatus hasta que llegó a convertirse en el dictador de Uganda. Claro, una vez que ya consiguió eso, también era muy receloso con todos los pueblos vecinos, era muy receloso con toda la gente que tenía a su lado, no se fiaba de nadie y tenía mano dura. Si hablábamos antes de Amaro Pargo, pues Amaro Pargo... Un angelito, ¿no? Comparado con... No sé, no hay tanto para comparar, pero parece ser que sí, porque Idi Amin mataba incluso a curas, a gente que ni siquiera le llevaba la contraria, sino que tenía una vertiente un poquito distinta a su manera de pensar, un poquito, y acababa con su vida. Incluso en cierta ocasión la tomó con los indios, con los asiáticos, porque los trajeron los británicos a Uganda para construir el ferrocarril y allí se asentaron. Empezó a pasar el tiempo y formaron familias, pues bueno, como pasa en tantos otros países, y eran ya parte de la comunidad. Y claro, Idi Amin tampoco era tonto y no quería él acabar con todos los indios porque eran los que tenían los negocios, los comercios, eran los que tenían el dinero. Entonces empezó a soltar discursos diciendo: he tenido un sueño de que los asiáticos están comiendo de la vaca pero no la ordeñan. Iba hablando un poquito en clave. Los asiáticos no están aportando todo lo que deberían. Entonces el clamor popular, la gente, sus fieles seguidores, les echaron, les dieron un ultimátum, les expropiaron sus casas, sus tiendas, sus comercios y les dijeron que, no recuerdo bien si era 1 mes o 2 meses, que en 2 meses tenían que abandonar Uganda. Así que porque a él se le puso, echaron a todos los asiáticos. Les metió también a Uganda, les metió en una guerra con Tanzania que no era imposible que ganaran por ningún lado, y fue él, con sus tropas, el que atacó a Tanzania. Que claro, el presidente de Tanzania dijo: venís vosotros, y los aniquilaron. Y huyó con el rabo entre las piernas. Se dice que se comía incluso, no sé si el hígado o el corazón de sus enemigos. Yo no lo he podido contrastar, lo he escuchado también, no lo he podido contrastar, pero no me extrañaría, porque en esta época y en este sitio de creencias me parece bastante plausible. Ya. Vamos a terminar con una isla donde todavía siguen saliendo muertos y lo dejamos ahí. ¿Qué pasa en esa isla y dónde es? Pues es en una isla que está al sur de Inglaterra, y todo ocurrió porque las autoridades británicas se dieron cuenta de que tenían un grave problema en sus cárceles de espacio. Tenían más presos, más criminales de los que podían abastecer en las cárceles, así que inventaron los barcos flotantes. Como tenían en aquella época las colonias británicas, tenían un montón de sitios, de comercios, de rutas, pues llenaban barcos con esclavos, con gente en las peores condiciones. Ahí les trataban, pues, decir que peor que animales es quedarse corto. Uh-huh. Y les tenían por ahí navegando. ¿Qué pasaba? Que cuando estos barcos o cuando estos esclavos fallecían, que tampoco pasaban más de 2-3 semanas, gracias a enfermedades, malnutriciones, heridas, sobrecarga de trabajo, pues les cogían, algunos les ponían un socorrido ataúd de madera y otros sin nada de eso, y los tiraban en una isla. Así fue pasando al cabo del tiempo, fue tirando un cadáver, otro cadáver, y fue pasando los años, hubo corrimientos de tierra, y al final en esa isla los huesos empezaron a aflorar. De hecho tal es así que hoy en día, si vas a esa isla, que no se puede, por cierto, está restringido. Y algo curioso es que el paso a esta isla está restringido no por los cadáveres que asoman, sino por la fauna y la flora, que son exóticos, y no dejan pasar para preservación de fauna y flora. Pero los que van con permiso especial, yo he podido ver a algunos aventureros que han podido ir, vas andando por las playas, por las arenas, por los bosques, y te vas encontrando un esqueleto, un fémur o cualquier parte del cuerpo, y le llaman la isla de los muertos. Pues si te parece, John, le vamos a dejar ahí, ¿vale? Actos macabros en la historia. Me gustaría sacar alguna conclusión. ¿Hemos aprendido algo o seguimos siendo tan terriblemente
macabros con nuestros semejantes, los Hutus y los Tutsis, Sarajevo, la guerra que está habiendo ahora en Ucrania, la de Siria. ¿Seguimos machacando y masacrando a nuestros semejantes? Mira, yo hay temas que en este libro no quería tocar, como el tema de guerras y demás, pero finalmente, y en el último capítulo, fue cuando ocurrió el conflicto del Donbass, sí. Y no me quedó más remedio que tocar. El último capítulo del libro se llama Guerra, y empiezo hablando del Donbass, pero digo, porque dije, vale, ahora estamos todos con el Donbass, pero yo conozco que hay otros conflictos en activo, y me sorprendí al ver que actualmente, ahora, mientras estamos hablando, hay 17 guerras en activo, y si ya nos ponemos en pequeñas guerras, grandes guerras y escaramuzas, más de 151. Entonces he desglosado en ese capítulo todas las grandes guerras, batallas, conflictos y escaramuzas que hay actualmente en el planeta Tierra. Y al final del capítulo he hecho la cuenta de las bajas estimadas y el número es sobrecogedor. No sé si hemos aprendido algo. Actos macabros en la historia, quizá sea bueno conocer eso que se ha hecho para, ojalá que no se repita nunca más. Johnny, forma de contacto contigo, espero que hayas estado a gusto en el programa. ¿Has estado a gusto? Sí, se me ha pasado volando además. ¿Forma de contacto contigo? Pues mira, estoy como Johnny BL prácticamente en todas las redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram. El que quiera contactarme que ponga Johnny BL y ahí me encuentra. Y si no, en Instagram también, radiomorgue.podcast. Espero que sigamos viéndonos y sé bueno, ¿vale? No prometo nada.